Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818, murió el 14 de marzo de 1883, fue un economista alemán, filósofo y revolucionista, cuyas escrituras formaron la base de las ideas conocidas como el marxismo. Comenzó a estudiar Derecho, Filosofía e Historia en la Universidad de Berlín en 1836. Para Karl Marx, la clase obrera o el proletariado, así definida por él, surgió con la industrialización creciente de Europa y los Estados Unidos. En Das Kapital, su obra, Marx explicó que los objetos tienen un valor único que depende de la mano de obra humana que se usa para hacer la mercancía. Él creyó que esta teoría del valor del trabajo inherente hizo al trabajador más importante que al capitalista, quien explota la labor del trabajador. La concepción utópica de Marx es el comunismo. No hay capitalismo y ningún Estado, simplemente una sociedad de trabajo en que todos dan de acuerdo a su capacidad y participación de acuerdo a sus necesidades. Irene Martínez Martín es doctora en Educación, licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Educación Social. Le otorgaron una beca predoctoral para la realización de la tesis Reconstruir la educación básica de las niñas, educación, cooperación y desarrollo bajo una mirada de género. Irene Martínez Martín. En un estudio centrado en Mozambique, colaboró en grupos de líneas de investigación dedicadas a la educación en sexualidad e igualdad y a las pedagogías feministas. Ha publicado también artículos científicos y capítulos de diversos libros. Además, participa en congresos nacionales e internacionales de interés para el área, así como en actividades formativas de divulgación científica y en difusión en medios. Emilia Moreno Sánchez es doctora en Pedagogía, es profesora titular de la Universidad de Huelva, donde dirige el curso de experto-experta en género e igualdad de oportunidades. Sus líneas de trabajo abarcan fundamentalmente los hábitos de la lectura y el estudio de las organizaciones educativas desde la perspectiva de género. Paulo Freire era el hijo de una familia de clase media pobre de Recife, Brasil. Nació el 19 de septiembre de 1921. Conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929, una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a construir su perspectiva educativa. Freire se matriculó en la Universidad de Recife en 1943, en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se incorporó en la burocracia legal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria. En 1944 se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y colaboraron por el resto de su vida en la educación. Paulo Freire, en 1967, publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad, el cual le ofrecieron un puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard en 1969. El año anterior había publicado su libro Pedagogía del oprimido en 1970, el cual fue publicado en inglés y en español. Debido a las sucesivas dictaduras militares, el libro no fue publicado en Brasil hasta 1974. El libro La pedagogía del oprimido, una de las obras más importantes de Paulo Freire, fue escrita durante su exilio en Chile. Presenta lo que no es puramente una nueva pedagogía, sino un propósito para la liberación auténtica del hombre, sea opresor u oprimido. En este libro, Paulo Freire critica el sistema tradicional de la educación,
la educación bancaria, y presenta una nueva pedagogía donde los educadores y los educandos trabajan juntos para desarrollar una visión crítica y reflexiva del mundo en que viven. En la sociología clásica, Marx, en sus escritos, no hace alusión directamente a la lucha de empoderamiento de la mujer, sí expone y devela las situaciones y concepción de trato hacia la misma en este periodo histórico. Habla de cómo se replican prácticas que llevan a la opresión de distintos grupos. Para comprender los planteos de Marx sobre educación es imprescindible conocer a todos aspectos la concepción de hombre y sus ideas sobre el trabajo. Algunos conceptos o ideas de Marx. El hombre es un ser genérico dotado de un potencial humano cuya realización depende de las relaciones que entabla con otros hombres. No hay desarrollo humano fuera de la sociedad. El núcleo de la noción de potencial humano es la conciencia. Esta consiste en la posibilidad que tienen los hombres de ligar el pensamiento y la acción, elegir entre actuar o analizar. Analizar la propia acción y anticipar el futuro de la misma. La conciencia es un producto social, por lo que se plantea que la concepción y la formación del hombre dependen totalmente de la sociedad en la que estamos inmersos. Sobre este pensamiento, las autoras Moreno y Martínez Martín exponen que la mayoría de las sociedades se han constituido bajo un modelo ideológico patriarcal. Los procesos de comportamiento, o sea, los roles asignados a los hombres y a las mujeres, se inician en el vínculo primario y son muy complejos, o sea, en la familia. Se refuerzan y se complementan en la escuela y por los medios de comunicación. En nuestra sociedad, estos son sumamente sexistas, fomentando la desigualdad y la jerarquización basándose en la diferencia sexual. Paulo Freire, en La pedagogía del oprimido, expone que la educación debe ser científica y con un sustento político. Propone pensar colectivamente ya de por sí que es una acción política, porque está desafiando la mirada impuesta del opresor y está pensando en otras posibilidades de ser parte de la sociedad. Plantea entonces, al igual que estos autores anteriores, una lucha de poderes en que un grupo es oprimido producto de los lazos sociales que se entablan. La pedagogía del oprimido como pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación. Todos somos seres condicionados, pero no determinados. Todo acto educativo es un acto político. Para Marx, la noción de trabajo es fundamental e inseparable de la de actividad y creatividad. Designa la actividad consciente y deliberada que se realiza en el proceso productivo. Esta producción de objeto que resulta del trabajo constituye la objetivación. En la sociedad capitalista se distorsiona la relación del hombre con la naturaleza y el trabajo. En lugar de ser la expresión de la capacidad creativa, se reduce a un medio para ganar dinero. Entonces el hombre llega a ser hombre en virtud de despliegue de su actividad en el trabajo, es decir, a merced de su actividad práctica. Para Marx, la noción de trabajo es fundamental e inseparable de las de actividad y creatividad. Designa la actividad consciente y deliberada que se realiza en el proceso productivo. Esta producción de objetos que resulta del trabajo constituye la objetivación. El potencial humano se realiza en la objetivación de los productos a condición de que sea esta una expresión de las capacidades creativas. En la sociedad capitalista se distorsiona la relación del hombre con la naturaleza y el trabajo. En lugar de ser la expresión de la capacidad creativa, se reduce a un medio para ganar dinero. Fuera de la sociedad capitalista, el trabajo se constituye en la clave para comprender la realidad. El hombre llega a ser hombre en virtud del despliegue de su actividad en el trabajo, es decir, a merced de su actividad práctica.
El trato diferencial según el género impacta directamente en la génesis de la personalidad, en el desenvolvimiento y desarrollo de niños y niñas durante toda su vida. Hay diferencias y condicionantes de la propia sociedad en cuanto a la elección de trabajo a desarrollar entre hombres y mujeres. Además, por los modelos sexistas y por los estereotipos que comienzan en la familia y que se replican en la institución educativa y la sociedad. Los estereotipos asociados a cada género también van a determinar cuál va a ser el papel profesional dentro de la carrera que se elige. Según Marx, el hombre llega a ser hombre en virtud del despliegue de su actividad en el trabajo, es decir, a merced de su actividad práctica. Desde esta visión, ¿cómo podría una mujer constituirse como mujer plena si sus decisiones y acciones están condicionadas totalmente por esta sociedad heteronormativa y machista que no brinda las mismas posibilidades y que además no valora o encuadra como actividad laboral a los quehaceres del hogar y al cuidado de los hijos, por ejemplo, actividad cumplida por la mayoría de las mujeres y en la que el hombre en su mayoría poco se involucra? Marx, en el Manifiesto Comunista, denuncia la opresión de las mujeres en la familia burguesa, cómo las tratan, como propiedad privada y como un simple instrumento de producción. Las usan para transmitir la herencia. No advierte que de lo que se trata es precisamente de acabar con la situación de la mujer como un mero instrumento de producción. Con respecto a la educación, Marx, en su discurso, analiza la misma sobre la sociedad capitalista. Nos dice que la educación es de naturaleza clasista y es un elemento ideológico en manos de la clase dominante para perpetuar la relación de clases existentes, es decir, para reproducir las condiciones que las mantienen en el poder. La educación tiene la función de ser conservadora del orden social, cuya característica fundamental en el modo de producción capitalista es la explotación de la clase obrera por parte de la clase propietaria de los medios de producción. Moreno en este pensamiento sobre las clases dominantes al exponer que el currículum se conforma de orientaciones sexistas, lo observamos en el sesgo lingüístico. Esto no solo supone el uso de estructuras gramaticales, también implica la valoración de las formas de comunicar asociadas a los varones. Hay mensajes mixtos donde las mujeres somos invisibilizadas en el lenguaje y vistas como excepción de la norma masculina. En los estereotipos, a través de la selección del material didáctico, donde se expone al niño con características como la fuerza, el ingenio y la independencia, mientras que las niñas con dependencia, dóciles y colaboradoras. Los relatos tradicionales presentan claramente un modelo ideológico que define los roles de las mujeres y de los hombres. También podemos verlos a través de la invisibilidad, algunas formas expuestas en el uso del lenguaje, el tratamiento de mujeres en los libros y en los medios de comunicación, y en la ausencia de contenidos referidos a ellas. La escasa información escrita y plasmada y distribuida de su lugar en la historia, el cuestionamiento de la capacidad, la visión androcéntrica de la historia ignora los aportes de las mujeres a la humanidad. El desequilibrio. Aquí se marginan alternativas que ayudarían a exponer la contribución de las mujeres. Se valoran relaciones de poder político, religioso, económico, social, que marginan a colectivos o grupos, generalmente mujeres, niños y ancianos. Hay una sobrevaloración de las actividades realizadas por los hombres. Con la irrealidad se otorga por todo esto una información detallada y suplementaria de los hombres, trabajo, capacidad y muy poca información sobre la mujer, distorsionando o falseando la realidad que perciben. No se incluye dentro del currículum las actividades realizadas por mujeres como por ejemplo el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Tampoco se expone el esfuerzo y lucha de la población femenina por posicionarse
a pesar de todas estas dificultades en el ámbito público. Irene Martínez postula que para que un acto educativo sea promotor de empoderamiento y emancipación, necesita de procesos activos de participación. Solo mediante la transversalidad de enfoques feministas esto será posible. La pedagogía asociada a la pedagogía feminista implica la superación de una educación entendida como transmisión y reproducción de desigualdades. Paulo Freire, desde su pedagogía emancipadora, nos plantea la necesidad de tomar conciencia y tener un compromiso a través de la educación para poder ser libres y terminar con la opresión. Las estructuras de poder no hacen más que oprimir y sumiendo en la cultura del silencio, analfabetismo, educación bancaria y alienante que perpetúan sistemas desiguales de desarrollo. En cuanto a la lucha de clases por romper esta opresión, Marx vincula el conflicto a la organización económica, principalmente a la propiedad privada de los medios de producción. Para Marx, el conflicto se da entre las clases sociales, o sea, con grupos con intereses económicos antagónicos, y la lucha ocupa un lugar central en la explicación del conflicto. Al tomar el conflicto como un hecho social, esta sociología sustituye las nociones de orden y progreso por la de transformación y movimiento. La dinámica social no se explica como un consenso universal, sino como una consecuencia de lo tradicional y lo nuevo, lo normal y lo extraño, la reproducción y la construcción. La vida social se define como un juego de fuerzas antagónicas. Moreno y Martínez Martín nos invitan a replantearnos el lugar de la mujer en la sociedad. Nos muestran la sociedad como una organización dicotómica, jerárquica, heteronormativa, donde las relaciones de género se basan en estructuras de reparto desigual de poder y que cuenta con diversos mecanismos que normalizan el imaginario patriarcal, como los medios de comunicación, la socialización familiar, la cultura o las religiones, y en este caso con la educación. Nos proponen encarar esta lucha a través de la educación. La pedagogía feminista sería una práctica educativa crítica y transformadora de la ciudadanía. Freire considera la pedagogía como un instrumento de lucha por la liberación de los oprimidos y ve a la educación como un espacio político activista central, desde donde podemos desconstruir, desarmar opresiones y liberarnos. Esta es una pedagogía que ayuda a superar los condicionamientos sociales en las que se han visto envueltas las comunidades educativas, disminuidas con las acciones sociales que han venido deformando la identidad humana a través de un clima deshumanizante y que provoca graves consecuencias en lo social. La sociología marxista de la educación fue ubicada en la corriente conflictivista. La orientación marxista representa la postura exactamente opuesta al funcionalismo. Quiere la transformación de la sociedad capitalista, ya que ésta es injusta y alienante. El cambio está dirigido a imponer condiciones para el desarrollo de una sociedad socialista. Las niñas y los niños son educados desde pequeños para responder a las demandas y expectativas sociales sobre su género. La educación, como la cultura o la socialización, no son elementos neutrales, ya que o bien pueden ser responsables de normalizar y reproducir sociedades desiguales, o bien pueden servir como herramientas de transformación para ciudadanías en igualdad. El tema de interés predominante es la relación entre educación y sociedad. El análisis se centra en una crítica al sistema educativo de las sociedades capitalistas. El conflicto en la educación es visto como un reflejo de la lucha entre capitalistas y proletarios. Las diferencias en el desarrollo profesional de hombres y mujeres no se agotan en la mera elección de una profesión o a la valoración que se haga de ella.
afecta también a todo el ciclo vital humano y se extiende también a las decisiones y actitudes que día a día se adoptan en el terreno laboral y a otros espacios vitales relacionados con el tiempo libre, el hogar y la familia. Los procesos y los mecanismos de transmisión de estos modelos de comportamientos asignados a las mujeres y a los hombres son tan complejos y sutiles que a veces ni siquiera somos conscientes de ellos. Intervienen muchas personas, se inician en la familia y se ven complementados y legitimados en la escuela y reforzados por los medios de comunicación. El hombre nuevo es el hombre genuino que vive una vida realmente humana. Según Marx, ha de liberarse de toda alienación y para ello ha de eliminar las superestructuras que lo ligan y esclavizan. Esto se demostrará y tendrá como consecuencia una sociedad sin clases sociales, sin explotadores ni explotados, ni opresores ni oprimidos en todos los niveles de la sociedad, económico, político, moral y religioso. Así entonces se formaría una nueva sociedad en la cual el sujeto no es explotado ni oprimido por grupos que representan poderes superiores materiales y espirituales, para conseguir así el dominio sobre sí mismo y sobre la naturaleza hostil, llegando así al verdadero estado humano. La educación popular es una concepción política pedagógica emancipatoria inspirada en la obra de Paulo Freire, con la que movimientos populares asumen los procesos de formación política y la acción cultural entre los sectores populares, en múltiples esfuerzos de alfabetización, educación para la salud, acompañamiento de proyectos productivos, de vivienda, educación sexual, entre otros. La educación popular feminista. Como pedagogía emancipadora radical, interviene en los procesos formativos intentando dilucidar desde el comienzo cómo se construyen determinados conocimientos y qué relación hay entre ellos con los sujetos que los formularon y con el contexto donde fueron producidos. Texto y contexto, texto y pretexto. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Qué intereses se expresaban? ¿Desde qué puntos de partida? ¿Desde qué praxis histórica? ¿Con qué lenguajes heredados o creados se construyeron?